Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a esta videotutoría que se titula Python para analítica de datos en el Internet de las Cosas. Mi nombre es Diego Guzmán y el día de hoy vamos a abordar estos puntos que observamos acá. Empecemos entonces hablando del nombre de esta tutoría, Python para analítica de datos en Internet de las Cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos hacer una pequeña introducción a Python y su uso en el contexto del Internet de las Cosas. Miremos un poco el lenguaje como tal, específicamente para hacer analítica de datos y aplicaciones prácticas de Python en, en el contexto del IoT. Explorando también el análisis de datos utilizando este lenguaje. ¿Cuál es el público objetivo de esta charla? Primero, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, específicamente estudiantes de la maestría en Internet de las Cosas que están cursando Data Analytics. También pueden ver esta videotutoría cualquier estudiante que desee familiarizarse con el lenguaje Python. Sean bienvenidos entonces a este espacio. Recordemos que nuestro modelo pedagógico es un modelo híbrido donde pues tenemos material síncrono, material asíncrono y es muy importante que el estudiante tenga la capacidad de estudiar por su cuenta, de progresar por sí mismo y de reforzar lo que vemos dentro de nuestros cursos. ¿Cuál es el propósito de esta presentación? Que comprendamos el rol de Python en los ecosistemas IoT, que identifiquemos conceptos fundamentales de análisis de datos, también que aprendamos a manipular datos en un entorno básico que les voy a mostrar y finalmente llevar a cabo el flujo de trabajo de analítica de datos. En ese orden de ideas, ¿por qué Python es relevante en el contexto del Internet de las Cosas? Es que alguien me puede decir, no, mira, pero ¿por qué no usamos R o por qué no usamos SQL? Lo que ocurre es que Python es un lenguaje muy flexible que nos permite, además de trabajar en el tema de analítica de datos y de aprendizaje de máquina, entre otras cosas, nos permite también trabajar, por ejemplo, con dispositivos embebidos. Por eso, una de las etapas del IoT, que son en el contexto del Edge, podemos usar Python para hacer prototipado rápido, control de hardware, recolección de datos en local, con librerías como por ejemplo MicroPython, CircuitPython, RPI, GPIO. Para comunicación también podemos utilizar Python utilizando MQTT, Flash, Request o Async.io para ya contextos donde queramos transmitir o guardar datos. Entonces vemos que aprender Python pues nos termina sirviendo para muchas cosas. ¿Cuál es el flujo de trabajo de datos cuando estamos procesando en el contexto del IoT? Obtenemos nuestros datos en crudo, los estructuramos ayudándonos de la librería Pandas, podemos analizarlos con la propia librería Pandas. También vamos a visualizar datos utilizando Matplotlib y generamos unas conclusiones de lo que estamos observando. Para esto he traído un ejemplo donde he generado 10 datos crudos en un archivo con extensión CSV separado por comas, donde tenemos el minuto en que se toma el dato y tenemos un valor de temperatura. Esto puede ser en cualquier contexto. Por ejemplo, midiendo la temperatura de un motor donde instalamos un dispositivo IoT desarrollado por nosotros, el cual tiene un sensor que va a almacenar esos datos en una tarjeta SD con esta extensión. ¿Cómo procedemos entonces? Aquí les quiero mostrar cómo utilizo una herramienta en línea que se llama Google Colab, donde nosotros podemos hacer analítica directamente en el navegador, independientemente de las características de nuestro equipo. Aquí vemos entonces que podemos empezar poniendo comentarios dentro de nuestro código y podemos o debemos iniciar invocando la librería de Drive con el objetivo de que podamos sacar el dataset dentro de nuestro Google Drive. Aquí vemos cómo recorro mis directorios hasta encontrar el archivo que queremos procesar y copiamos la dirección donde se ubica este archivo. Aquí podemos proceder entonces a poner un siguiente comentario. Vamos a importar librerías para hacer la analítica y graficar.
Agregamos nuestros comandos, entonces empezamos importando la librería de pandas y para gráficas vamos a importar Matplotlib. Una vez hemos hecho esto, podemos importar nuestros datos desde el directorio que hemos decidido, por eso la importancia de empezar invocando la librería de Google Colab para Drive. Y una vez tenemos nuestros datos, los organizamos en un data frame. Aquí imprimimos el data frame para ver que efectivamente fue hecho de manera correcta. Podemos proceder entonces a hacer la estadística descriptiva. Para esto, vamos a ayudarnos del comando describe, el cual nos va a permitir ver el conteo, la media aritmética, la desviación, el mínimo, el máximo y los cuartiles. Esto ya es información que podemos entrar entonces nosotros a interpretar. ¿Qué vamos a hacer ahora? En nuestro ejemplo específico vamos a encontrar qué momentos del funcionamiento del motor se superó el umbral de alerta que es 80 grados. En este caso, utilizamos nuestro data frame o construimos un nuevo data frame. Aquí me marco un error porque la variable no se llama valor, sino temperatura raya al piso C. Y aquí podemos hacer que encuentre entonces en qué momentos de nuestra toma de datos la temperatura superó el valor de umbral. Ahora vemos entonces cómo vamos a graficar los datos. Para ello utilizamos Matplotlib, específicamente Figure, para graficar una figura del tamaño específico que hemos decidido aquí, que es 10 en el eje Y y 5 en el eje X. Procedemos entonces a hacer nuestro gráfico, nuestro ploteo, en el cual vamos a graficar en el eje X los minutos y en el eje Y la temperatura. ¿Cómo lo vamos a graficar? Como una línea continua. Ahí elegimos el color de la línea y una etiqueta para ponerle a esta, con el objetivo de que ahorita podamos agregarle una leyenda. Vemos entonces, vamos a graficar la línea de umbral. El objetivo es que gráficamente podamos observar en qué momento superamos esa línea de umbral. Le cambiamos el título, monitoreo de temperatura del motor, minuto de operación en el eje X, temperatura en el eje Y. Le agregamos una grilla para poder observar con mayor facilidad los datos y graficamos. Aquí vemos entonces cómo se ve nuestra gráfica, empezando alrededor de los 70 grados y cómo tiende a subir y cómo en el minuto 5 supera nuestro valor de umbral. De aquí, la persona que está haciendo el ejercicio de analítica tiene la capacidad de decir, esto es lo que está ocurriendo y podemos entonces generar nuestro informe final. ¿Qué les recomiendo? Que estudien mucho por su cuenta. Esto es mucho de práctica, mucho de tener datos de prueba y de empezar a analizarlos por nuestra cuenta. Aquí les recomiendo algunos recursos con los que pueden estudiar por su cuenta. Me gusta mucho FreeCodeCamp y DataCamp. Ambos, ambas plataformas son muy útiles para profundizar en estos conceptos y les dejo unos datasets públicos porque es muy importante tener datos con los que podamos hacer pruebas y podamos evaluar si comprendemos lo que estamos haciendo. Simplemente recordarles que Python, la analítica y el IoT van muy de la mano. Aquí vemos unos casos prácticos. Si yo estoy en la industria, yo necesito utilizar estas técnicas, por ejemplo, para predecir cuándo debo hacerle mantenimiento a mis equipos. Podemos analizar la calidad de los productos que estamos generando de nuestra empresa. En el contexto de la agricultura de precisión, pues podemos instalar sensores de temperatura y de humedad para decidir en qué momentos vamos a arreglar y a fertilizar nuestro campo. En la gestión de tráfico inteligente, en ciudades inteligentes, yo puedo tener unos semáforos capaces de decidir en qué momento dejar pasar o dejar fluir más el tráfico de un lado o de otro. También para la recolección de residuos optimizada, el monitoreo de la cadena de frío y finalmente la gestión de la demanda energética. Estos son solo algunos ejemplos en los cuales yo puedo querer utilizar IoT, Python e Internet de las cosas. ¿Qué los invito a hacer a continuación? Les he generado un dataset
de un caso de estudio ficticio donde la empresa Teleconet SAS tiene un centro de datos en el cual nosotros debemos garantizar que estos servidores estén funcionando todos los días y a toda hora. Sin embargo, el calentamiento y la sobrecarga pues puede generar degradación de los equipos o incluso que dejen de funcionar. Por lo tanto, nosotros como ingenieros hemos puesto un sistema IoT que registra cada servidor su carga de trabajo y la temperatura que estos manejan. Aquí les dejo el enlace con el cual ustedes podrían descargar estos datos y verlos, probarlos ya ustedes como ejercicio. Luce de esta manera, es un archivo separado por comas donde tenemos la estampa de tiempo, el servidor en el cual estamos midiendo la carga de computacional que tiene ese servidor y la temperatura que está marcando. En ese orden de ideas, los reto a que organicen primero las estampas de tiempo para que la puedan utilizar dentro de sus gráficos, que analicen de manera descriptiva los datos que están observando y que miren unos primeros gráficos que les ayuden a interpretar lo que está ocurriendo con esos servidores a lo largo del tiempo. En un futuro, en este curso, vamos también a ver tendencias temporales, vamos a detectar anomalías, vamos a aprender a analizar causas raíces, hacer síntesis y reportes. Finalmente, los invito a desarrollar este quiz. Es un ejercicio mental de máximo 15 minutos donde vamos a ver algunos conceptos y vamos a llenar con las palabras correctas nuestro crucigrama. Les deseo mucha suerte desarrollando la actividad. Espero que haya sido un espacio donde hayan disfrutado y hayan abordado conceptos o retomado los conceptos fundamentales de Python y su importancia, Python como herramienta para el análisis de datos en el contexto IoT, y los invito a que continúen explorando Python para la innovación. Aquí les dejo bibliografía que pueden consultar con sus respectivos enlaces para que profundicen en estas temáticas. Y quiero agradecerles mucho por haberme acompañado en este espacio. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme para profundizar en ello y les deseo mucha suerte en sus futuros proyectos.